Hoy vamos a hablar con Antonio Garci sobre otro de los fotógrafos históricos importantes, Elliot Erwitt. Dentro intro. Bienvenidos a carretedigital.com, el canal de YouTube, el podcast también, porque este programa se emite, se publica en audio y en vídeo a través de nuestro canal de YouTube y a través de los medios habituales donde publicamos el audio de los podcasts, iTunes, iVoox, ¿cuál era el otro, Antonio? Hostia. iTunes, iVoox, Podbean, Spotify. Es que estamos en tantos sitios. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Antonio García. Pues muy bien, encantado, Fran, de estar contigo un día más, un ratito más aquí, pues compartiendo y difundiendo la palabra y la obra, porque más que palabra es la imagen de tantos grandes fotógrafos que hay por ahí fuera, que ha habido y que mucha gente pues merece conocer. Sí, señor. Ya llevamos también un par y bueno, la semana pasada, hace 15 días, hace dos programas, vamos a dejarlo así. Sí, hace Vamos dos a hacerlo más programas. fácil. Hace dos programas teníamos a Richard Avedon, hace un programa teníamos a Gregory Crewson y hoy, ¿de quién vamos a hablar hoy? Pues íbamos a hablar de Elliot Erwitt, que es No uno te de pillo los... nunca, ¿eh? No me pillas. Yo siempre estoy preparado. Estamos hablando de Elliot Erwitt, uno de los fotógrafos, vamos a decir, documentales o periodísticos más importantes, porque no solamente ha sido uno de los fotógrafos que ha documentado prácticamente toda la historia reciente del mundo, porque no se limitó solamente a los Estados Unidos o a una zona concreta, sino que además estamos hablando de alguien que nos ha podido dar de primera vista, de primera mano, su modo de ver a las grandes personalidades del siglo XX. Uh-huh. ¿Pero tú crees que este hombre tenía o tiene internet? Pues yo no sé si tendrá internet, pero si tiene internet, algo que te puedo casi garantizar es que no nos está escuchando. Con lo No. cual, si queremos hablar mal de él, podríamos. Tampoco está muy bonito porque no está aquí para defenderse, pero es un fotógrafo que no solamente ha hecho fotografías, no solamente tiene un trabajo como fotógrafo muy interesante, sino que también se ha dedicado a realizar películas y documentales. Es decir, que es un auténtico hombre del Renacimiento, por así decirlo, a pesar de que pues, este señor nació en 1928, ya tiene unos cuantos añitos a sus espaldas, pero, pues como decían en uno de mis programas favoritos de Laura Charante, el viejales sigue dando guerra. Viajales. Qué bueno. No, yo te lo decía porque digo, ostras, igual este hombre en su casa puede, yo qué sé, pues ver tu canal de YouTube, por ejemplo, Antonio García. Bueno, no creo O que puede, aprenda nada nuevo, pero podría hacerlo. oye, yo qué sé, vete tú a saber. O igual también puede entrar en carretedigital.com, ¿vale? Y Y, oye, pues yo qué sé, descargarse la guía de 75 consejos para mejorar su fotografía, que no sé yo si será... yo creo que le vendría bien, si no para hacer mejores fotos, fíjate lo que te voy a decir, quizás para mejorar su castellano. Que también, oye, pues eso se lo lleva ganado. Eso se lo podemos asegurar, segurísimo, ¿eh? Pero vaya, si no es él, pues cualquiera que nos escuche puede visitar carretedigital.com, puede descargarse la guía de 75 consejos para mejorar su fotografía y puede, pues, suscribirse a este canal, al de carretedigital.com, darle like aquí a los vídeos y, oye, pues comentarnos también a ver qué le parece el programa donde hablamos de él, ¿no? Estaría bien, ¿te imaginas? ¿Te Estaría imaginas que genial, entra estaría ahí? genial. Hostia, tú. Estaría, vamos, yo me asustaría muchísimo, pero sería muy agradable. Que no lo hace el señor Erwitt, vamos, tiene ya una edad, vamos a llamarle señor Erwitt, que no lo hace Sí. el señor Erwitt y lo hace cualquiera de la gente que nos esté viendo o escuchando, pues oye, se agradece lo mismo que si lo hiciera Elliot. Sí. Comentadnos qué os ha parecido y también comentadnos pues qué otros fotógrafos o qué otras fotografías, porque no solamente queremos hablar de grandes fotógrafos en esta sección que me habéis hecho aquí en este huequecito, sino que también nos encantaría poder traer, aprovechando el medio
de YouTube, el medio de poder trabajar un poco más de forma audiovisual, poder comentar alguna fotografía célebre, mítica o históricamente relevante, porque también hay muchas cosas que se pueden aprender, no solamente de la historia de grandes fotógrafos o del trabajo de grandes fotógrafos, sino también de la historia o del proceso detrás de grandes fotografías. Qué bien enseñado te tengo, de verdad, ¿eh? Mira, ni Joder, apuntado lo tengo en ningún lado, ¿eh? Porque tengo el madre móvil mía. bloqueado, no Sí, tengo sí, nada sí, sí. apuntado. No, 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 muy bien. Oye, pues nada, ya lo has dicho tú. O sea que dejadnos vuestros comentarios por aquí y os hacemos caso, tal y como hemos hecho caso a Javier Díaz, que fue el que nos comentó que tratáramos a este fotógrafo, a Elliot Erwitt. Así que, Exactamente. como vuestros deseos son órdenes para nosotros, hoy vamos a hablar de Elliot Erwitt. Los que nos escuchéis por podcast, pues os vamos a explicar un poquito en qué consiste su trabajo, algún dato histórico pues destacable. Y los que nos veáis por YouTube vais a poder ver las fotografías que nos van a hacer, que nos van a servir de referencia para hablar pues, sobre su trabajo, ¿no? Pues venga, Antonio, ¿qué podemos comentar de Elliot Erwitt? Y que realmente su trabajo es lo más importante y es lo que le encumbra en ese podio, por así decirlo, de la importancia y sobre todo de la relevancia de los grandes fotógrafos. Estamos hablando de un fotógrafo que lleva pues prácticamente todo el siglo XX, ya que nació en el año 28, contando la historia de la actualidad mundial, aunque realmente pues él está más enfocado siempre su trabajo mucho más en Estados Unidos. Procede, históricamente, por contextualizarle un poco, Elliot Erwitt es hijo de inmigrantes judíos de Rusia, donde había una comunidad judía bastante grande pues a principios del siglo XX, todavía quedaban algunos, etcétera. Pero él nació en París, Francia, y por causas de pues, lo que luego provocó la Segunda Guerra Mundial, pues tuvieron que hacer varios viajes y se movieron pues de Italia, Francia, etcétera. La cuestión es que la cosa se vio muy negra y con solo 10 años, en el año 38, se fueron a vivir a Nueva York y desde entonces, pues ahí es donde el pequeño Elliot creció y se convirtió en la persona que terminó siendo. Como fotógrafo, su mirada yo creo que deriva también mucho de esa circunstancia histórica que fue su infancia. Es un fotógrafo eminentemente crítico con la sociedad y con el mundo que le tocó vivir en su época, pero ese criticismo o ese espíritu de análisis sobre el mundo lo llevó a una fotografía o lo llevó a un modo de comunicarlo, sobre todo y esencialmente satírico. Utilizó como nadie en fotografía, creo, ha utilizado la ironía y el humor, incluso muchas veces, pero sobre todo la sátira, para reflejar las grandes incongruencias o las grandes contradicciones de la sociedad moderna. Fotos como, por ejemplo, la que estábamos viendo hace un momento del manifestante poniendo una flor en el rifle de uno de los militares encargados de disolver una manifestación pacifista. O, bueno, también esa fotografía también famosa, icónica, que tomó en el Museo del Prado de Madrid, donde hay una sola persona, un personaje femenino contemplando a la maja vestida y 8, 9 hombres juntos, todos apiñados, contemplando al lado mismamente el mismo cuadro, pero de la maja desnuda. Ese tipo de fotografías denotan no solamente un humor muy sarcástico, sino también una pretensión de sátira que a mí es personalmente lo que siempre me ha atrapado de este fotógrafo, dentro de que, bueno, pues como ya hemos comentado también en otros programas, la fotografía periodística no es mi punto fuerte, no es la fotografía que más me gusta o que más consumo o practico, pero sin embargo, este tipo de fotógrafos, estos autores, siempre tienen esa capacidad de comunicar de una forma absolutamente directa y genial. Ese es un talento que desde luego no se puede dejar pasar por alto. A mí siempre me ha sorprendido esta previsualización de las cosas que van a pasar,
¿no? Ujú. Que tienen algunos fotógrafos. Por ejemplo, mira, este fotógrafo, Elliot Erwitt, es totalmente opuesto al que tratamos en el programa anterior, a Absolutamente, Groville Crewson. absolutamente, O sea, absolutamente, claro, exactamente. pasamos de un fotógrafo en el que hasta el último detalle de la fotografía está preparado, estudiado minuciosamente, milimétricamente, a un fotógrafo que no sabemos si a lo mejor las fotografías que estamos viendo están preparadas y simplemente ha esperado el momento en el que pase lo que él esperaba para retratarlo, para dar al clic para presionar el disparador de la cámara, o realmente lo ve y dispara, ¿no? Siempre te queda esa duda, ¿no? Pero sí que es verdad que es gente con una visión extraordinaria de la realidad, con una previsualización de lo que va a acabar ocurriendo, que yo creo que eso no se estudia, que eso o se tiene o no se tiene, creo yo, porque a ti te puede pasar una vez, ¿no? Pero Mm. este tipo de personas, este tipo de fotógrafos, viendo su trayectoria profesional, viendo todo su portfolio, te das cuenta de que es gente que tiene ese don de ver esas cosas, ¿no? Yo lo asemejo un poco a Tino Soriano, por ejemplo, ¿no? Tino Ujú. Soriano es un fotógrafo que tiene esta visión, ¿no? Hay un fotógrafo catalán también que es Pau Buscató, que os recomiendo mucho, muchísimo que visitéis su perfil en Instagram, porque tiene fotografías impresionantes de estas de decir, ¿cómo puede ser que esta persona haya visto eso? O sea, Mm, sí. secuencias lineales que te llevan a algo que concuerdan con el color de lo que principalmente entra en la foto, por ejemplo, ¿no? Que dices, no puede ser. O sea, y yo conozco a este chaval, he hablado con él y le he preguntado, ¿no? Y, ¿cómo ves eso? ¿No? Y él decía, pues veo algo, lo sigo y cuando veo por dónde lo puedo poner, pues fotografío. Digo, pues vale, pues muy fácil, claro que sí. Veo una grieta, empiezo a rascar y de repente estoy cavando y encuentro oro. Pues eso. Algo así, sí, sería un buen símil. Pues sí, sí, pues estamos ante un fotógrafo de este estilo, ¿no? Y a mí la verdad es que es una faceta de la fotografía, de este tipo de fotógrafos que me sorprende mucho. No sé si porque yo sería incapaz de hacerla o porque realmente sus fotografías me llaman mucho, ¿no? Yo creo que realmente el fotógrafo que estuvimos hablando en el programa anterior, Gregory Crewson, y este, Elliot Erwitt, no son tan diferentes en el sentido de que lo comunican de una forma, tienen una forma muy clara de entender cuál es el mensaje y qué es lo que quieren contar. El tipo Ujú. de fotografía que vemos ahora, Elliot, sobre todo, trabaja una fotografía que se muestra muy directa y muy espontánea. ¿Hasta qué punto hay preparación en estas fotos? Ni lo sé ni me importa realmente. Hay una preparación obviamente conceptual y sí que el proceso por el cual Elliot Erwitt ve la foto antes de dispararla, el proceso es el mismo. Simplemente cambia un poco la vía de comunicación que él utiliza. Esta fotografía, por ejemplo, del niño mirando a través de una ventana que tiene un agujero de bala y es donde justo el niño está poniendo el ojo, esta foto puede estar pensada. O sea, puede estar, puede haber sido hecha del modo, pues que Preparada, más, ¿no? Sí, más preparado que, preconcebida. que nosotros estamos pensando ahora mismo. Es, oye niño, ¿te puedes poner aquí, ponerme y mirarme a través de aquí, de este agujerito, de este roto que tiene el cristal? Y mira y toma la foto. Pero aunque el niño se pusiera, creo que no cambiaría en nada el hecho de esa sensación de peligro que nos da esa fotografía. Yo creo que muchas veces el hablar de si una foto está preparada o fabricada o sin embargo es algo que nos hemos encontrado, cuando estamos hablando de un momento histórico o estamos hablando de algo, quizás podríamos pecar de exigir una cierta objetividad. Pero es que el fotógrafo nunca es objetivo. Yo creo que el fotógrafo nunca tiene que ser objetivo.
falsear la realidad puede ser una forma de conducir al espectador hacia tu opinión de las cosas. Pero en definitiva, creo que en mayor o menor medida es algo que hacemos todos cuando estamos contando historias. Utilicemos el método que utilicemos. Hay veces que se nota más que es ficción y otras menos. Pero en este caso yo creo que lo importante es el mensaje y eso y el cómo nos hace sentir a nosotros como individuos y como gente que pertenece a la sociedad, cómo nos hace sentir frente a estas situaciones que nos muestra. Ujú. Sí, sí. Mira, Además, hablando aparte como de... retratista, también me estás enseñando aquí una foto Sí. del Che Guevara. Como retratista también es cierto que tuvo acceso y pudo contarnos su modo de ver a las más grandes personalidades históricas del siglo XX y eso también es algo a tener en cuenta porque su forma de ver era bastante particular. Esta foto del Che relajada, casi con una mirada y gesto burlón, quitándole un poco todo ese halo de coronel y de general militar y de persona peligrosa o de persona de guerrillero. Yo creo que aquí vemos a un Che mucho más humano, que es algo que nos sorprende. Ujú. ¿Y esta qué te parece? Que ya hablamos de ella en el Es que programa de Marilyn, Richard Avedon. es que Marilyn Marilyn fue lo mejor que le pasó a la América de los años 60 y la América de los años 60 es lo peor que le pudo pasar a Marilyn. Entonces, Buena descripción, es, sí. es que estamos hablando de un personaje vamos, de Marilyn sí que podríamos hablar horas y horas. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que quieres que hagamos un programa sobre Marilyn? Si Marilyn hubiera sido fotógrafa, estaríamos haciendo un programa sobre ella. Bueno, podríamos hacer un programa sobre fotos que le han hecho a Marilyn. Bueno, ¿Eh? ya le estamos liando, Fran, ya le estamos liando. O esta Sí, fotografía de señor. París, esta fotografía la conoce todo el mundo y, y es que choca pensar que no pueda estar preparada, pero es que aunque esté preparada, es una fotografía maravillosa. Aunque estuviera preparada, que no lo sabemos. Sí, el concepto de todas las fotografías que estamos viendo de Elliot Erwitt un poco sería esa duda, ¿no? Que, como tú bien dices, al final da igual, ¿no? Esa duda Ujú, de saber si la fotografía está preparada o es el ojo, ¿no? El que sabe, que está ahí atento para captar el momento, ¿no? Yo le haría esta pregunta a la gente, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? Que este tipo de fotógrafos, ya por no centrarnos en Elliot Erwitt, pero si queréis sobre él, ¿este tipo de fotografías están preparadas? O es simplemente que ve algo, el fotógrafo ve algo e intuye que puede pasar algo destacable, se espera allí y hace la fotografía? ¿Cómo pensáis que es el proceso de elaborar este tipo de fotografía tan espontáneo? Vale, dejándonos por los comentarios, que seguramente ujú. será muy interesante todo lo que nos comentéis. Bien, Antonio, pues no sé, ¿tienes algo más que comentar de Elliot Erwitt? Pues que esto que os hemos enseñado aquí en YouTube, esta pequeña selección de fotografías, es solamente la punta del iceberg de un trabajo enorme, fascinante y maravilloso que abarca muchísimos años y que yo agradezco al seguidor que nos puso ese comentario porque Javier Díaz. ¿Quién, perdona? Javier Díaz. Javier Díaz. Pues Javier, muchas gracias por haber sacado a la palestra a este fotógrafo porque yo conocía muchas fotos, yo le conocía a él, pero al hacer un poquito de documentación he podido enamorarme aún más de este gran fotógrafo y es algo que, oye, pues que me llevo yo también y que es maravilloso. Siempre uno aprende enseñando Sí. siempre mucho más de lo que enseña. Entonces, pues este es un Yo, ejemplo. yo es lo que siempre comento en... Mira, nos vamos a ir con la foto del... que me parece extraordinaria del museo. Esta foto Además es esto que es una fíjate maravilla. el detalle de que todos los que están mirando la foto en el lado derecho
son hombres. Y uno lleva una gabardina, podría ser un exhibicionista. Perfectamente, podría ser perfectamente una gabardina, un exhibicionista. Y en el lado izquierdo, la única que está mirando la fotografía, que solo hay una, es una mujer. Y en los dos casos están tapando la zona genital del cuadro, ¿no? O sea que Esto es un está todo reflejo. milimétricamente Esto es un puesto. reflejo contemporáneo de lo que es Instagram hoy en día. Sí, 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 la censura, ¿eh? ¿Has visto? Ujú. Sí, señor. Pues muy bien, Antonio. Oye, que lo que te digo, que a mí este tipo de programas, el que hago contigo, el que hago con Fran Nieto, con Javier Alonso, con Juan Jiménez, todos los programas que hago con vosotros, es lo que tú dices. A mí me sirve para hacer llegar a nuestros espectadores todo vuestro conocimiento y toda vuestra experiencia y además pasarlo bien y aprender, ¿no? Todo al mismo precio. Oye, pues, ¿qué más queremos? Es Al una mismo maravilla precio, todo esto. Claro, gratis, por total, eso. porque estos programas están aquí a disposición de todo el mundo. O sea que el conocimiento hay que difundirlo, la palabra hay que difundirla. El, la- el conocimiento es universal y tenemos que compartir siempre, porque cuando tú compartes, siempre recibes más de lo que das. Esto es algo que yo he aprendido a través de los años y que realmente es lo que me lleva a hacer todo lo que hago. Correcto. Perfecto. Pues nada, Antonio, vamos a despedirnos ya de nuestros amigos carreteros. Nos vemos en el próximo programa. Recordad que estamos todos los martes, todos los jueves, todos los domingos y a veces hasta algún día suelto también publicamos, si se nos va. ¿Sabes? Si tenemos por ahí algo interesante, pues también lo publicamos. ¿Para qué? Muchísimas gracias, Antonio, por acompañarme un día más. A ti, como siempre, por tenerme aquí invitado en este huequecito. Un placer. Y a todos nuestros seguidores, pues lo dicho, oye, que como ha dicho Antonio, esto gratis. Si os gusta realmente, dejadnos un buen like, os suscribís al canal, nos ayudáis a crecer, a que toda esta información llegue a muchísima más gente. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós.